Hola, el día de hoy vamos a hablar de la estabilización de suelos con suelo cemento. Los integrantes somos Carola Costa, Jessica Portilla y Miguel Balaguer. Docente, ingeniero David Bernal Acosta. ¿Qué es la estabilización de los suelos? Es el proceso mediante el cual se someten los suelos naturales a manipulación o tratamiento de modo que podamos aprovechar sus mejores cualidades. Las generalidades. Historia. Inicia desde 1917 cuando Amies patentó un primer procedimiento de suelos a base de mezclar proporciones variables de cemento tipo Portland. El objetivo es mezclar en seco suelo pulverizado con cemento en proporciones adecuadas y con humedad suficiente para obtener la máxima densidad por compactación. ¿Dónde es recomendable utilizarlo? Para estabilizar suelos y bases para caminos, carreteras y autopistas. Puede usarse en aeropuertos, puertos y ferrocarriles, en proyectos de vivienda, parques y zonas en general que requieran mejorar condiciones de material de soporte existente. Para protección de taludes, para presas de tierra, revestimiento de presas, lagunas y canales. Para estabilizar fundaciones inestables. Para mejorar estructuras de soporte en pavimentos rígidos, flexibles y articulados. Para reconstrucciones y reciclado de pavimentos flexibles. Los factores que afectan la mezcla de suelo-cemento son el tipo de suelo, la cantidad de cemento, la cantidad de agua que se agrega a la mezcla. Para ello se utiliza el ensayo de Proctor normal. La compactación de la mezcla debe ser un tiempo menor a 2 horas para evitar que el cemento fragúe. El curado de la mezcla compactada. Los tipos de suelo en que se utiliza este tipo de mezcla son suelos arcillosos, suelos arenosos y suelos limosos. Las ventajas son bajo costo, fácil y rápidos de ejecutar, muy resistentes. El suelo empleado en las mezclas de suelo-cemento está constituido por el propio suelo del camino. ¿Por qué utilizar cemento para estabilizar el suelo? La carencia en general de materiales granulares en la zona, por los altos costos de los agregados triturados comerciales, por los largos y costosos transportes desde el lugar de origen hasta el camino cuya calzada se quiere consolidar. Los materiales a utilizar son arados, rastras de disco y dientes fijos, motoniveladora, rodillo para compactar, rodillo pata de cabra. El método constructivo es una preparación previa, perfilar la superficie del camino, escarificar, pulverizar y mojar previamente si lo fuera necesario, conformar nuevamente el suelo así preparado de acuerdo con su perfil transversal y longitudinal, obteniendo un espesor. El proceso constructivo es distribuir el cemento Portland sobre el suelo anteriormente conformado, mezclar e incorporar la humedad, compactar, perfilar, curar. El estudio de caso que se escogió es un proyecto de grado, el cual habla de la mezcla de suelo-cemento con una sustitución en la franja granulométrica con concreto reciclado. La idea principal del trabajo de grado es encontrar un mejor consumo del cemento en la estabilización del suelo, una mayor resistencia a la compresión simple y aplicar en proyectos de mejoramiento estructural en suelos arcillosos. Como objetivos, el objetivo principal es hacer una mezcla de suelo-cemento con una sustitución de concreto reciclado en la franja granulométrica pasatamiz número 10 y retenido en el tamiz número 60, utilizando una mezcla B50. Los objetivos específicos. El primero es determinar la influencia de esta mezcla en las propiedades físicas de plasticidad, la influencia en la resistencia a la compresión simple y evaluar el porcentaje de utilización del cemento para los diferentes porcentajes de la sustitución en la franja. Delimitaciones del proyecto. El material de excavación utilizado es tipo B50. El concreto reciclado
es reemplazado en la franja pasatamiz número 10 y el que se retiene en el tamiz número 60. Las características del agua debe ser potable, limpia o libre de materia orgánica. En caso de que no sea agua potable, debe cumplir con los requerimientos del artículo 350 de la norma INVIAS del 2013. El cemento utilizado es el Portland tipo 1. Los ensayos y probetas de la investigación se hicieron de acuerdo al artículo 350 del 2013 de INVIAS. El plan de ensayos para esta investigación se hizo de acuerdo a las mezclas y a la sustitución de concreto reciclado en cada una de ellas aplicando la norma de INVIAS. En los resultados de los ensayos para la caracterización de materiales, en las mezclas de suelo cemento y suelo cemento con la sustitución del concreto reciclado, se observa las lonas del suelo natural, de la cantera y la escombrera, el concreto reciclado, que también se le conoce como arena de trituración del concreto, los resultados de los límites de consistencia. Para el límite líquido, a los 25 golpes se obtuvo un contenido de humedad del 24.5%. Para el caso del límite plástico e índice de plasticidad, se hicieron los rollitos y se obtuvo un índice de plasticidad del 10.37%. Para la determinación de los tamaños de partículas de los suelos, primero se seleccionó el cuarto para la selección del material, se hizo el lavado y el tamizado y se obtuvo una curva granulométrica en la cual se puede evidenciar que el material es aceptable para hacer el diseño de las probetas. En cuanto a la determinación de tamaños de los suelos para el concreto reciclado, la curva cumple con las delimitantes granulométricas de la franja granulométrica que se piensa reemplazar. En cuanto al resumen de resultados, se utilizaron los ensayos de acuerdo a la norma INVIAS y se evidencia que los resultados cumplen con lo especificado para realizar los diseños de las probetas. Los diseños y el análisis de las probetas se realizó mediante la metodología PCA. En este se hace una clasificación tipo AASHTO, donde obtuvimos un suelo A26 y dependiendo de este suelo, para obtener la resistencia de compresión simple, el contenido de cemento debe ser entre el 5 y el 9%. En el ensayo de determinación de humedad y de la relación de humedad y densidad, se realizó la mezcla y el ensayo de compactación para obtener la humedad óptima y la densidad máxima de cada una de las sustituciones en la franja, obteniendo que a mayor contenido de concreto reciclado se debe hidratar más la mezcla. En cuanto a la densidad seca, a mayor contenido de concreto reciclado, la densidad seca disminuye. La resistencia a la compresión de cilindros, se prepararon las probetas, se sometieron a falla y se obtuvo los resultados a la resistencia a la compresión, donde se evidencia que la resistencia disminuye con el contenido del concreto reciclado. Pero si se aumenta el contenido de cemento, la resistencia a la compresión aumenta. En el análisis de resultado, en esta gráfica se puede observar que a medida que incrementa el porcentaje de sustitución en la franja granulométrica, los resultados indican una linealidad e incremento debido a que si se aumenta el contenido de concreto reciclado, la humedad debe aumentar. En la relación entre el porcentaje de sustitución y la densidad unitaria seca, tiene una tendencia y un comportamiento de disminución en la densidad seca. La relación entre el porcentaje de cemento y la resistencia a la compresión
la resistencia a la compresión va a aumentar siempre y cuando se aumente el contenido de cemento. En cuanto a los resultados para la resistencia mínima, estos son los porcentajes óptimos para obtener la resistencia mínima a la compresión. Mejoramiento de vías terciarias o vías de tercer orden. Suelo cemento, una alternativa para la construcción de vías terciarias. El objetivo del proyecto es lograr la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural en su territorio y que por las condiciones particulares requieren intervención. El problema a resolver, como podemos observar en la imagen superior izquierda, es una carretera totalmente destruida, y en la parte inferior derecha lo que observamos es un tratamiento de suelo cemento. En el organigrama podemos observar objetivos y fines de un proyecto para la elaboración de un proyecto. Entonces, como objetivo principal tenemos mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural o entidad territorial. Como fines directos tenemos eliminar los pasos restringidos en las vías, reducir los tiempos de viaje y aumentar la comercialización de productos. Como fines indirectos tenemos incrementación de la duración de los trámites efectuados, la disposición oportuna de acceso a servicio médico, reducir los costos de transporte y pasajeros y reducir el riesgo de deserción escolar. Como objetivos tenemos el mejoramiento de vías terciarias y el mejoramiento en el mantenimiento de vías terciarias. Y como objetivos específicos indirectos tenemos extender periodo de diseño de vías existentes, identificar, trazar zonas de inestabilidad geológica, drenaje adecuado de excorrentía y tratar zonas para estabilidad de taludes. Aspectos a considerar. Aspecto, detalle y requisito. Tenemos tipo de vía de tercer orden terciaria, esta es de acuerdo a la resolución 1530 de 2017. El tránsito promedio diario, máximo 500 vehículos, máxima cantidad de vehículos comerciales, 95 vehículos comerciales. Periodo de diseño, 5 años. Pendiente longitudinal para la implementación de soluciones diferentes a placa huella menor al 10% y para considerar la placa huella pendiente superior al 10%, capacidad portante de la subrasante CBR mayor al 3%. Los criterios de la evaluación están dados por el paso del 25% del tamiz 200 y menor al 25% del tamiz 200. El índice de plasticidad menor a 10 se hace una estabilización con cemento o estabilización asfáltica, y si es mayor al 10% la estabilización es con concreto. Si el 25% menos o más pasa al tamiz número 200, el índice de plasticidad menor al 10%, la estabilización con cemento. Si está entre el 10 y el 30, la estabilización es con cemento o con estabilización asfáltica. Y si es mayor al 30, pues la estabilización es con cemento. Caso de éxito en Río Negro, Antioquia. La estabilización con suelo cemento en Río Negro. 144 kilómetros de vías terciarias beneficiando a 13 veredas, entre ellas Ojo de Agua, La Playa, Las Cuchillas, La Laja, Santa Bárbara, entre otras. Esta técnica permite ahorrar costos. Por ejemplo, por 1 kilómetro de vía con asfalto se pueden intervenir aproximadamente 4 kilómetros de suelo cemento. Como beneficio nos permite aprovechar la propiedad de los suelos existentes, brindar mayor estabilidad, mejorar la capacidad de soporte estructural y mitigar riesgos de fisura. Disminuye la explotación de fuerzas de materiales minerales como ríos y peñas. Y como conclusión, este tipo de mejoramiento se utiliza mayormente en estabilización de bases y subbases, pero en sus rasantes hasta ahora se está empezando a utilizar en Colombia, como ejemplo Río Negro, para mejoramiento de vías rurales. Gracias.